Para la siguiente presentación nos acompaña el doctor Vladimir Astudillo, médico cardiólogo, electrofisiólogo, jefe de servicios de electrofisiología de la Clínica del Rosario de Medellín, con el tema ¿qué hago? ¿Ha sangrado mi paciente con warfarina y no puedo usar otros anticoagulantes? ¿Será que mi paciente es candidato a cierre percutáneo de orejuela? Vladimir, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias al Colegio de Electrofisiología por la invitación y a ustedes por estar aquí. Bueno, cuando hablamos de sangrado en el contexto del paciente con fibrilación auricular, estamos hablando de un paciente con una población especial o de alto riesgo. Pero antes quiero ponerlos en contexto. Cuando hablamos del tratamiento de fibrilación auricular, tenemos 4 puntos fundamentales o 4 pilares en los que se descansa la terapia a largo plazo. Pero tal vez la prevención de eventos cerebrovasculares es lo más importante debido a que un evento cerebrovascular isquémico de origen cardioembólico es un evento incapacitante y limitante posiblemente, potencialmente para toda la vida. Para eso contamos con 2 estrategias terapéuticas. O el tratamiento farmacológico, que puede ser con antagonistas de la vitamina K o los antitrombóticos directos, y como una alternativa para los pacientes que no puedan recibir anticoagulantes a largo plazo, así lo dice la guía, el cierre quirúrgico o percutáneo de la orejuela izquierda. Tradicionalmente, desde mediados del siglo XX, 1954, hemos utilizado la warfarina. A muchos nos tocó solamente ese agente farmacológico para poder controlar o evitar o prevenir eventos cerebrovasculares de tipo isquémico cardioembólico. La warfarina tiene ahora muchos detractores, pero es lo que hasta hace muy poco tiempo teníamos. Es eficaz para disminuir los eventos cerebrovasculares, disminuye la presencia de eventos cerebrovasculares hasta un 64%, disminuye el riesgo relativo de mortalidad. Bueno, es un medicamento eficaz, pero si vamos a ver el perfil de seguridad de este fármaco, posiblemente si lo fueran a lanzar ahora, ni siquiera lo aprobaría la FDA, pero es lo que siempre utilizamos. Por otro lado, los antitrombóticos directos desde el año 2009, que ya comenzó el boom de su uso clínico, demostraron ser en todos los estudios no inferiores a warfarina, es decir, eficaces igual que la warfarina para prevenir eventos cerebrovasculares, pero con un perfil de seguridad mucho mejor, tanto en sangrado mayor como en eventos cerebrovasculares de tipo hemorrágico del sistema nervioso central. Posiblemente los eventos de sangrado que más tememos nosotros por mortalidad y por impacto en supervivencia del paciente son los sangrados del sistema nervioso central. Pero la estrategia farmacológica, si bien es eficaz, tiene algunas dificultades. La primera es las interacciones. La warfarina tiene un rango terapéutico muy estrecho, interacciones con las comidas, interacciones con otros medicamentos que se metabolizan por vía hepática, la estrechez terapéutica y el tiempo que se manejan los pacientes en rango terapéutico en las mejores manos, en las clínicas de anticoagulación, en los estudios clínicos son apenas de un 60, 65 o hasta 70%. Entonces, no es una medicación que uno pueda estar tan seguro de que el paciente está protegido realmente. Ahora, este es un reporte de los médicos de atención primaria en el primer mundo, en Alemania, donde apenas 1 de cada 4 pacientes siguen tomando la warfarina después de un año de haber sido formulada. Y los antitrombóticos directos, si bien es cierto, tienen mejor adherencia, apenas entre un 47 y 48% de los pacientes lo siguen tomando un año. ¿Qué pasa si un paciente al que le formulamos un antitrombótico lo deja de recibir? Pues obviamente, dependiendo del tiempo de suspensión del medicamento y dependiendo del CHAS-BAX que tenga, la clasificación clínica pues va a tener mayor posibilidad y mayor eventos cerebrovasculares de tipo cardioembólicos. Por otro lado, el tratamiento farmacológico, como lo sabemos, siempre va ligado a un riesgo
de sangrado. Y en esta serie observamos cómo cuando los pacientes suspendían la medicación presentaban más eventos de tipo embólicos, pero disminuía ostensiblemente el riesgo de sangrado. De tal manera que cuando estamos sometiendo a un paciente a un antitrombótico, siempre estamos en una balanza de qué queremos: prevenir eventos cerebrovasculares, ¿ve? Pero nadie quiere tener un sangrado. Entonces es mantener el equilibrio entre esas dos variables. Ojalá que todos los pacientes pudieran tener un CHA2-VAX acorde para la anticoagulación, pero con un Hasbled bajo. Pero cuando usualmente vemos las escalas de riesgo, analizamos que hay factores que son concomitantes en las dos escalas. Entonces, en el estudio de corte sueco vemos cómo la mayoría de los pacientes que tienen CHA2-VAX alto tienen Hasbled alto. ¿Qué vamos a hacer con esos pacientes? En esos pacientes se rompe este equilibrio, se rompe el equilibrio entre mayor eventos o mayor riesgo de tipo isquémico y poco riesgo sangrado. No, en este paciente tenemos un CHA2-VAX alto y un Hasbled alto, incluso después de haber modificado el Hasbled. Quiero ser claro que el Hasbled no es una camisa de fuerza. La escala de sangrado debe ser usada para ver qué factores de riesgo se pueden modificar, no para contraindicar una anticoagulación. Una tercera opción de tratamiento sería no hacer nada y dejar que el paciente vaya a evolución natural de la enfermedad. No es una cosa descabellada, lo vemos muy frecuentemente. Un paciente de más de 75 años con todos los factores de riesgo, enfermedad renal crónica, este señor tiene muchos riesgos de presentar sangrado, entonces no hacemos absolutamente nada. Si no hacemos absolutamente nada, vemos como en el estudio, en el desenlace a 5 años del PROTECT y el PREVAIL, se abría rápidamente y a mayor escala de riesgo, mayor incidencia de eventos de tipo embólico. Si usted anticoagulaba con warfarina, que era lo que había hasta ese entonces, en el 2009, cuando inició el PROTECT-EIF, o si decide cerrar la orejuela en el caso que el paciente tenga un alto riesgo de eventos hemorrágicos. La alternativa no farmacológica no es una alternativa, es una terapia alterna, no es la terapia de primera línea. Quiero decir que la evidencia clínica que hay en los antitrombóticos es estudios con brazos hasta de 60,000 pacientes versus dos estudios que soportan un ingreso de pacientes de 1,400 pacientes. Entonces estábamos hablando de una evidencia muy dispar, digámoslo así. Por eso las guías clínicas no lo ponen como una indicación 1A, sino una indicación 2B con un nivel de evidencia B. ¿Por qué? Porque tenemos solamente 2 estudios y esos estudios fueron comparados con warfarina, estudios de no inferioridad con warfarina. Si vamos en el momento que se hizo los estudios, la terapia estándar o el gol estándar era la warfarina, de tal manera que se comparó por eso con warfarina y tratar de que la eficacia sea similar o no inferior. Eso se logró en los 2 estudios para embolismos sistémicos y eventos cerebrovasculares de tipo cardioembólico. Pero si ustedes ven algunas puntuaciones, hay una tendencia a la favorabilidad en eventos hemorrágicos, como se esperaba. A largo plazo, la warfarina tiene más eventos hemorrágicos que los dispositivos de cierre de orejuela, porque el dispositivo de cierre de orejuela se utiliza una terapia antitrombótica por un tiempo limitado y posteriormente el paciente no utiliza ningún agente farmacológico. Entonces, si no tenemos agentes farmacológicos, como vimos anteriormente, la posibilidad de eventos de sangrados es menor, obviamente. ¿Cuál es la indicación que se está utilizando para el cierre de orejuela? A pesar de que las guías dicen que es una terapia alterna para la gente que no pueda recibir en forma a largo plazo anticoagulación, se está utilizando como primera línea en pacientes que tengan una absoluta contraindicación. ¿Quiénes son los que tienen absoluta contraindicación? Son unas poblaciones especiales. Un paciente con antecedente de una hemorragia intracerebral
con un compromiso neurológico, un deterioro neurológico importante, posiblemente nadie se va a animar ni a ponerle warfarina ni un antitrombótico directo. No hay evidencia ni un estudio cabeza a cabeza de que un antitrombótico directo sea mejor que otro. Esos son desenlaces, digamos, o comparaciones indirectas, pero no estudios cabeza a cabeza. De tal manera que vemos que los pacientes que se están sometiendo a cierre de orejuela son pacientes que tienen una contraindicación absoluta. Como segundo punto, los pacientes que tienen alto riesgo de hemorragia, es decir, un paciente que tiene un Hasbled alto de 3 o 4 y con múltiples comorbilidades. Si vamos al registro, ese es un registro, el registro Evolution de 14 centros en varias partes en Europa, vemos que es más o menos lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, que es el consenso de Múnich que se hizo el año pasado. El 68% de los pacientes que fueron sometidos a cierre de orejuela tenían una contraindicación absoluta para recibir terapia antitrombótica a largo plazo. ¿Cuáles son los otros factores de riesgo? Los otros factores de riesgo son el paciente con antecedente de evento cerebrovascular de tipo hemorrágico, el paciente con enfermedad coronaria que necesita múltiples intervenciones, el paciente con antecedente de sangrado del tracto gastrointestinal que generalmente, si no tiene una causa potencialmente reversible, el sangrado se vuelve recurrente. Esos son los pacientes o poblaciones que tienen alto riesgo de presentar sangrado, o los pacientes que ya han presentado un sangrado y que han puesto en compromiso su vida. Esos pacientes posiblemente hay que tomarse un tiempo y hacer una decisión multidisciplinaria para decidir si se va a reiniciar la terapia antitrombótica o si por otro lado vamos a decidir cierre de orejuela. Como estamos ahora posiblemente con el boom de los antitrombóticos directos, cada día es menor la proporción de pacientes que arrancamos la anticoagulación con warfarina. Posiblemente la mayor parte estamos utilizando antitrombóticos directos. ¿Por qué? Porque la comparación, como les dije, el perfil de seguridad, si bien es cierto, la eficacia es muy similar, el perfil de seguridad con los antitrombóticos directos es mucho mayor y vieron que la adherencia es mucho mejor. Entonces, si vamos a tratar de comparar, no hay un cabeza a cabeza de cierre de orejuela con antitrombóticos directos. Y esto es un metaanálisis network en el que tomando datos de comparaciones de cierre de orejuela con warfarina o antitrombóticos directos con warfarina, hacemos una comparación y vemos cómo el impacto en compromiso hemorrágico se da en las dos terapias, a favor de las dos terapias contra warfarina. O sea que en el peor de los casos, el agente más riesgoso para fenómenos hemorrágicos es la warfarina. Por otro lado, si ustedes se dan cuenta, los intervalos de confianza para el cierre de orejuela son muy amplios, debido a que posiblemente por el evento el grupo de pacientes que son el Prevail y el Protect no sea lo suficientemente fuerte el número de pacientes para tener unos intervalos de confianza más estrechos. En cuanto a sangrado mayor, vemos cómo los antitrombóticos directos y el cierre de orejuela es mejor que dar warfarina, de tal manera que posiblemente lo que sigue es comparar directamente cierre de orejuela con antitrombóticos directos, y en eso se está. En el sistema de salud checo está el estudio Praga 17 que está ya reuniendo pacientes, posiblemente los primeros datos sean para el 2019 o 2020, de ver cuál es mejor y si el nivel de evidencia se puede escalar, la recomendación que está actualmente en las guías clínicas. Por otro lado está el estudio Closure, que es el estudio alemán, también tratando de evidenciar, comparando los dos tratamientos. ¿Cuáles son las poblaciones especiales? Primero, el paciente con enfermedad renal. El paciente con enfermedad renal tiene
aumento de riesgo de eventos trombóticos y aumento de riesgo de sangrado. Es el paciente en el peor de los escenarios. Y si contamos con que los antitrombóticos directos en todos los estudios pivotales excluyeron los pacientes que tenían depuración de creatinina por debajo de 30 y por debajo de 25 para el apixaban, entonces ahí nos queda en qué grupo de pacientes podemos utilizar los antitrombóticos directos. Y el uso de los antitrombóticos directos está para el apixaban y para el rivaroxaban, digamos, soportados por depuraciones de creatinina entre 30 y 15, están soportados en estudios de farmacocinética, de tal manera que en una enfermedad tan prevalente, tomar decisiones y anticoagular un paciente con estudios de farmacocinética pequeños es algo arriesgado. Clínicamente, pues, no sería lo más adecuado. Necesitamos más evidencia de qué es lo que pasa en este grupo de pacientes. Y en depuraciones por debajo de 15 existe un estudio de farmacocinética de apenas 8 pacientes con apixaban que logró una aprobación por la FDA, pero no está incluido en las guías clínicas, y en esa indicación no tiene tampoco registro INVIMA, de tal manera que no les recomiendo en pacientes con depuración de creatinina por debajo de 15 utilizar ningún antitrombótico directo. ¿Qué hacer con esos pacientes? Se estima que hasta el 30% de los pacientes con fibrilación auricular pueden tener algún grado de enfermedad renal, y hasta entre el 3 y 5% pueden llegar a estadios severos, enfermedad renal estadio 4 o 5. ¿Qué hacer con esos pacientes? Bueno, podríamos utilizar warfarina. La warfarina no tiene eliminación renal, podríamos ir y tiene metabolismo más hepático, pero tiene unos metabolismos inactivos que se pueden excretar potencialmente por el hígado, y se ha evidenciado un aumento del sangrado en los pacientes cuando tienen depuraciones de creatinina por debajo de 50. Es decir, posiblemente el mismo trastorno urémico altera las plaquetas, la nefrocalcinosis es una multicausalidad, pero los pacientes con enfermedad renal crónica tampoco es seguro dar warfarina. Y hay una divergencia entre lo que hacemos en cardiología y lo que hacen los nefrólogos. Esto es lo que se encuentra en la evidencia, que hay una evidencia unos estudios descriptivos antiguos en donde dicen no hay una certeza de que aumente el riesgo de sangrado en ese grupo de pacientes, pero por otro lado hay otros estudios que dicen que esos pacientes con enfermedad renal crónica con warfarina sangran más. Entonces, ¿quiénes son los que manejan esos pacientes? ¿Los cardiólogos o los nefrólogos? Los nefrólogos. Si uno le pregunta a los nefrólogos, eso fue una encuesta que hicieron entre los nefrólogos, si anticoagulan el paciente que está en terapia dialítica con warfarina, y son enfáticos en decir que no. ¿Qué es lo que está pasando con estos pacientes? Se quedan sin anticoagulación. Acordémonos de la gráfica en la que veíamos cómo aumenta en forma ostensible los eventos de tipo trombótico si los pacientes tienen alto riesgo y no se anticoagulan. Entonces, si seguimos pensando solamente en un lado de la moneda, es decir, vamos a prevenir eventos hemorrágicos, pero no estamos preveniendo los eventos embólicos en este grupo de pacientes. Entonces, este es un reporte del estudio italiano que se hizo en el sector de Lombardía, en Brescia y en Milano, donde tomaron los pacientes que recibían, que estaban en terapia dialítica. En un subgrupo de pacientes, 50 pacientes fueron sometidos a implante de cierre de orejuela. ¿Por qué? Porque esos pacientes, miren las características de los pacientes, la mayoría tienen CHA2-VAX por encima de 4 y HAS-BLED por encima de 4. Son pacientes del mundo real, son los pacientes que posiblemente nos vemos sometidos o nos enfrentamos en la práctica diaria. ¿Y cuál, como segunda comorbilidad en ese grupo de pacientes, después de la hipertensión, que sabemos que es de las causas más frecuentes en los pacientes con enfermedad renal crónica, tenían antecedentes de sangrados? Entonces, utilizar warfarina o un antitrombótico directo en pacientes con enfermedad renal estadio 5 es una lotería. Posiblemente esos pacientes no hay tampoco una evidencia ni hay estudios fuertes, todos esos estudios son descriptivos en qué hacer con este grupo de pacientes. Es difícil encontrar un estudio donde se aleatorice en un segmento tan restringido, digámoslo así.
El otro grupo de pacientes son los pacientes que han tenido eventos cerebrovasculares, isquémicos e incluso hemorrágicos, que es pues, en el antecedente del evento isquémico, que no tiene transformación hemorrágica, lo que se sigue la ley de Diner, que no es una ley que esté cimentada, digamos, en estudios aleatorizados, sino una opinión de un neurólogo muy prominente, que fue la ley de Diner copiada y pegada a las guías, de tal manera que pues eso más o menos lo tenemos claro. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen riesgo de tipo de fenómenos de tipo embólico, pero han presentado sangrado? ¿Quién va a anticoagular un paciente? ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar? No todos los pacientes son iguales. Las hemorragias intracraneales se dividen en si son hemorragias intracerebrales o si es hemorragia subaracnoidea, ¿sí? O si tiene un hematoma subdural. De tal manera que, dependiendo de las características, de la localización, si es una localización gangliobasal, o sea, profunda, si tiene una ocupación de menos del 30% de la masa encefálica, si tiene una etiología bien definida, es decir, es una etiología de tipo hipertensivo y usted le controló los factores de riesgo a este paciente, posiblemente podríamos pensar en este paciente iniciar una terapia antitrombótica. Pero si por el contrario es un hematoma intraparenquimatoso con efecto de masa mayor de 30% o unas lesiones corticales digamos, sí, lesiones o patología amiloide angiopática, esos pacientes que tienen patología amiloide y que en la resonancia se ven unas lesiones puntiformes, hay un punto de corte, no me pregunten por qué, pero el punto de corte son 10. Si ese paciente tiene más de 10 lesiones con microhemorrágicas, tiene alto riesgo de recurrencia de sangrado y tiene una contraindicación absoluta de reiniciar la terapia antitrombótica. ¿Qué pasa con los pacientes con sangrado del sistema nervioso central? Si bien es cierto, no es la más frecuente, el sangrado de tracto gastrointestinal es el más frecuente, pero ustedes ven la gráfica ahí de ocurrencia y supervivencia, los pacientes que presentan sangrado del sistema nervioso central son los que más se mueren. Entonces, nadie quiere tener un sangrado del sistema nervioso central y si ya lo tuvimos, nadie quiere tener una recurrencia de ese sangrado. Por otro lado, el sangrado del tracto gastrointestinal es más frecuente, es más recurrente, pero es menos letal, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer? Aquí vemos las tres terapias. Inicialmente hablamos de la terapia farmacológica y de la no farmacológica con el cierre de orejuela, pero hay muchos que cuando ven estos pacientes sencillamente hacen una tercera opción, no anticoagulan al paciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cuál es el riesgo y cuál es el beneficio? Evaluar inicialmente el riesgo de tipo trombótico, evaluar el riesgo hemorrágico y tomar la decisión. ¿Vamos a anticoagular el paciente? ¿No lo voy a anticoagular o lo voy a someter a cierre de orejuela? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del tipo de sangrado, del deterioro neurológico del paciente y de las condiciones clínicas. Entonces, siempre cuando ustedes vayan a tomar la decisión de reiniciar la terapia antitrombótica, deben tener una neuroimagen del día que se tomó esa decisión. Si es un paciente que tiene más riesgo de recurrencia de tipo trombótica que hemorrágica, uno debería iniciar rápidamente. Rápidamente es 2 semanas después del evento. O si el riesgo de sangrado es mayor y usted se decidió a darle terapia antitrombótica, debería esperar de 4 a 6 semanas. Eso para las hemorragias intracerebrales. Para las hemorragias intracraneales, es decir, los hematomas, la hemorragia subaracnoidea, generalmente el 75% de esas causas de sangrado es por una ruptura de un aneurisma. Entonces usted aísla de la circulación por vía de neurointervencionismo o hace un clipaje de esa malformación, el paciente tiene poca posibilidad de volver a hacer episodios de sangrado. Estos son los registros, son muy pocos, no vamos a encontrar ningún estudio aleatorizado con pacientes con hemorragia intracraneal, a unos les van a dar warfarina, a otros es muy difícil encontrar eso. En este grupo de pacientes encontré estos estudios que son pocos, que son series de pacientes. El primer estudio es digamos, el primer registro es un registro alemán, el segundo es un
es un registro canadiense y el tercero es un registro italiano. El primero son 20 pacientes, de los cuales 15 tuvieron hemorragia intracerebral, 4 con hemorragia subaracnoidea y un paciente con hemorragia subdural. De este grupo de pacientes, vemos que la mayoría de los pacientes estaban o recibieron después de la intervención aspirina y clopidogrel. Llama la atención posiblemente porque en la terapia de cierre de orejuela estamos muy ligados con los hemodinamistas y ellos tienen esa herencia de la aspirina, pero es controvertido si realmente deberíamos utilizar aspirina solo o si deberíamos utilizar un antitrombótico directo a una dosis reducida. Si ustedes revisan toda la tabla, son pacientes mayores de 70 años con CHA2-VAX alto, HAS-BLED alto, y se tomaron un tiempo muy dispar. Un paciente fue sometido a la terapia de cierre de orejuela al mes del evento y otros hasta 63 meses después. Entonces, la mayoría en este grupo de pacientes se utilizó aspirina y no hubo una complicación mayor, hematoma inguinal, pero no hubo ninguna complicación mayor en este grupo de pacientes. Por otro lado, este es el estudio canadiense, que tomaron 26 pacientes, de los cuales 24 eran de hemorragia intracerebral y 2 pacientes con hemorragia intraocular, y ese grupo de pacientes eran sometidos. La terapia antitrombótica durante el tiempo que presentaron la hemorragia intracraneal, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los pacientes estaban recibiendo warfarina. El régimen antitrombótico después de la terapia de cierre de orejuela, la mayoría fueron con aspirina y clopidogrel y algunos con aspirina. Ninguno recibió warfarina. Este es el registro registro italiano, más o menos con el mismo perfil de pacientes en promedio de edad superiores a 75 años, con HAS-BLED entre 4.5 y 5 y con múltiples comorbilidades, en los cuales no se relevó, no hubo ningún evento adverso importante. Y la terapia antitrombótica después del procedimiento fue similar, en algunos pacientes terapia antiplaquetaria simple o terapia antiplaquetaria dual con aspirina y clopidogrel. El hecho de sangrado del tracto gastrointestinal, si bien es cierto, es el sangrado más frecuente, es el sangrado también más recurrente. Y vemos que en este registro de pacientes que fueron sometidos a cierre de orejuela por antecedente de sangrado de tracto gastrointestinal, más o menos concuerda con el registro de Evolution, que fue 14.4%, y en el registro de Evolution fue 15%. Es decir, es un número importante de los pacientes que son sometidos a cierre de orejuela es por sangrado de tracto gastrointestinal. Vale la pena decir las características clínicas muy similares. Si ustedes ven, todos con CHA2-VAX superior a 3 y HAS-BLED superiores a 4. Son pacientes con alto riesgo embólico y con alto riesgo de sangrado. ¿Qué hacer con ese grupo de pacientes? Esos pacientes digamos, por su alta recurrencia en el sangrado, ¿es posible reiniciar terapia antitrombótica? Posiblemente sí, si individualizamos al tipo de paciente. Si es un paciente con una úlcera duodenal o una úlcera gástrica que puede ser potencialmente tratada e irreversible, se podría iniciar terapia antitrombótica. Por el contrario, si es un paciente con digamos, causas raras de sangrado, es decir, un Oller-Weber-Rind, un síndrome de Conkray-Kana, con telangiectasias y alteraciones de tipo autosómico dominante, es difícil que se vaya a poder mantener ese paciente sin fenómenos de sangrado. Esto se vio en el estudio en el seguimiento de estos pacientes, que si bien es cierto, se impactó comparando el grupo de pacientes, el CHA2-VAX esperado con lo que se esperaba que tuvieran fenómenos embólicos versus lo que se presentó que fue 2.1, acordemos que son pacientes con CHA2-VAX de 4 o 5 que tienen
posibilidades de 4 o 5% de fenómenos embólicos anuales. Se impactó el fenómeno de tipo embólico, pero también se encontró que en el periodo de los 30 primeros días después del cierre de la orejuela, esos pacientes presentaban sangrados hasta 4 veces más que los pacientes que se les cerraba la orejuela por otras causas. Es decir, que los pacientes con sangrado de tracto gastrointestinal, si bien tienen una alta tasa de supervivencia, son los que más hacen recurrencia de sangrado. Por último, los pacientes con enfermedad coronaria. Cuando pensamos en que el tratamiento para enfermedad coronaria y para fibrilación auricular es diferente. Para enfermedad coronaria, la terapia antiplaquetaria dual, pero para fibrilación auricular, el estudio ACTIV-W demostró mayor sangrado en este grupo de pacientes y menos eficacia, de tal manera que en ese entonces se pensó en warfarina. ¿Qué se hacía hasta el año 2012? Se hacía triple terapia, es decir, utilizar antitrombóticos para la fibrilación auricular y terapia antiplaquetaria dual para la enfermedad coronaria. Muy bien, los pacientes tienen menos eventos de tipo mortalidad, menos eventos de tipo embólico. ¿Por qué? Porque están con triple terapia. Pero las evidencias de sangrado, ese es el registro danés, la evidencia de sangrado es altísima. 1 de cada 4 pacientes que son sometidos a triple terapia hacen sangrado. Entonces, ¿quién quiere o qué tratamiento tan eficaz, pero con efectos tan deleterios? Nadie lo quiere. Si ustedes ven acá, por eso ahora se está tratando de utilizar, incluso las guías europeas dicen, si el paciente es de muy alto riesgo, trate de esquivar la triple terapia. Si es un paciente con síndrome coronario, utilice triple terapia apenas entre 1 mes y 3 meses, o utilice una terapia dual con un antitrombótico y un antiplaquetario, y especialmente que no sea aspirina, porque son los que más producen sangrado. Entonces, para resumir todo lo que hemos hablado, y como es un grupo muy diverso, es primero, si el paciente tiene enfermedad renal crónica, ver si la depuración de creatinina está por debajo, entre 50 y 30, se puede recibir antitrombóticos a dosis reducidas, dependiendo de si es apixaban, rivaroxaban o dabigatran. Si el paciente tiene una depuración de creatinina por debajo de 15, es mejor no utilizar los antitrombóticos directos porque no hay evidencia. La warfarina se deja ahí como un interrogante, se puede utilizar sí o no. Yo no recomiendo el uso de warfarina en este grupo de pacientes. Perdón. Ahora, si el paciente tiene sangrado de tracto gastrointestinal y el sangrado es potencialmente reversible, es decir, es identificable y es tratable, si tiene una hemorragia por una úlcera duodenal, por una úlcera gástrica, se puede tratar por vía endoscópica y reforzar ese tratamiento con inhibidores de bomba de protones, posiblemente el paciente podría reiniciar. Ahí hay una terapia, podemos utilizar apixaban, en segunda opción rivaroxaban, y como tercera opción dabigatran. Posiblemente no sea la más indicada por los síntomas de dispepsia que produce en el paciente, y posiblemente eso le va a producir más síntomas de alerta. Si el paciente tiene sangrado del sistema nervioso central, como les dije, hay que diferenciar si es una hemorragia intracraneal, si es un hematoma subdural, ver si el hematoma subdural fue traumático. Si es una hemorragia subaracnoidea, pues remitir al neurointervencionista para que intervenga sobre la aneurisma. Si es una hemorragia subaracnoidea, generalmente evoluciona en higroma, y por lo que hemos visto, siempre tratamos a esos pacientes multidisciplinariamente. Llamamos al neurocirujano y él nos dice, después de 4 a 6 semanas se puede reiniciar la anticoagulación. Ellos evolucionan a un higroma y no pasa absolutamente nada. Por el contrario, si es una hemorragia intracerebral y la intracerebral es profunda y es pequeña el sitio de sangrado, posiblemente podamos utilizar antitrombóticos, ¿sí?, monitorizando y tomando esa responsabilidad en un conjunto multidisciplinario. Si el paciente tiene
una hemorragia intracerebral y es un hematoma intraparenquimatoso, los factores de riesgo son muy altos, una alta probabilidad de recurrencia, o tiene una angiopatía mieloide y tiene más de 10 lesiones de microsangrados, ese paciente es mejor no recibir antitrombóticos, ni antitrombóticos directos, ni warfarina, sino remitir para un cierre de orejuela. Como ven, la constelación de posibilidades y de características clínicas es muy diversa, y esto generalmente yo lo recomiendo, trátenlo en forma multidisciplinaria, con el neurólogo, el electrofisiólogo, el cardiólogo clínico, el internista, el médico que está a cargo de eso, para que no tengan ninguna dificultad. Hay muchas cosas todavía por decir en la terapia de cierre de orejuela, hay dificultades como si yo lo que no quiero es anticoagular un paciente, ¿por qué tengo que darle terapia antitrombótica? ¿Qué terapia antitrombótica deberíamos utilizar? Etcétera, etcétera. Hay muchas dudas, pero creo que la terapia va evolucionando y se va nichando como una terapia alternativa para los pacientes. No es una terapia head to head con los antitrombóticos, sino una terapia alterna a un grupo de pacientes que tienen un alto riesgo hemorrágico, con el cual no queremos lidiar con ese riesgo y que podemos potencialmente derivar y tener protección para eventos cerebrovasculares sin tener un riesgo hemorrágico per se por el tratamiento farmacológico. Eso era lo que les tenía por comentar. No sé si hay alguna duda. Buenas tardes, doctor. Buenas. Bueno, en el contexto, ya hemos visto los 4 contextos o los 4 casos en los cuales puede haber una contraindicación para usar anticoagulantes directos o antitrombóticos, y el uso obviamente de la warfarina, ¿no? Teniendo en cuenta lo anterior, lo digo porque, bueno, puede ser que haya evidencia, no haya evidencia, pero dentro del contexto colombiano, sabemos que pues nuestro servicio de salud no es eficiente. Si tengo un paciente que obviamente tiene riesgo de evento tromboembólico, en el caso de la fibrilación auricular, sea valvular o no valvular, en el caso de la valvular que contraindique el uso de antitrombóticos, yo podría dejar a mi paciente con heparinas de bajo peso molecular para disminuir el riesgo de un evento tromboembólico mientras es preparado para un cierre de orejuela. Mira, dentro del grupo de Neurology, que fue el primer registro, había un grupo de pacientes. El primer paciente que fue sometido a cierre de orejuela al mes, ese paciente estuvo con heparinas de bajo peso molecular. Incluso en el consenso de manejo antitrombótico post, cuando no existían con el dabigatran, el reversor directo, y el paciente tenía un Hasbled prohibitivo, digámoslo, que era por encima de 5, se utilizaban heparinas de bajo peso molecular, tratando de vigilar en el control ecográfico que no tuviera leak. Si ese paciente no tenía leak, o sea, no tenía fugas peridispositivo, inmediatamente no se evidenciara la fuga peridispositivo, se le suspendía la heparina de bajo peso molecular. Pero eso está muy limitado al paciente de muy alto riesgo. Exacto. ¿Sí? Digamos, un paciente con hemorragia intracraneal, que nadie quiere que le haga una recurrencia de sangrado. Es un paciente especial, pero sí se ha utilizado, incluso en el consenso del EuroPCR del 2016, que se hizo para manejo antitrombótico post implante del dispositivo, se preveyó, y en ese grupo de pacientes se hizo una acotación de que podrían ser sometidos a heparinas de bajo peso molecular. Ahora, ya teniendo los antitrombóticos directos y el reversor directo, incluso hay grupos, por ejemplo, los grupos de pacientes que se les cerró la orejuela, pero que están en protocolo de trasplante. Antes no se sabía qué hacer con eso, ahora se utilizan antitrombóticos. ¿Por qué? Porque si se necesita o aparece el donante, inmediatamente podemos revertir, y si tiene un evento hemorrágico, podemos revertirlo con el reversor directo y no utilizar heparinas de bajo peso. Es que es un poco incómodo para el paciente. Exacto, sí, claro, uno entiende. Básicamente pero eso. en el caso en que sea de todas maneras, que sea valvular y contraindique el uso de inhibidores o Tú del me dices de valvular, pero a largo plazo, ¿qué vamos a utilizar? Porque no lo vamos a poder tener Sí, claro, toda pues, la pero vida con... no, lógicamente, pero pues como sabemos que nuestro sistema de salud no va a ser fácil hacerle el cierre.
¿Es posible entonces dejarlo si tiene alto riesgo por el momento con heparinas de bajo peso o no Pues es? lo que te digo, no hay una evidencia de eso como tal, ni una recomendación. En los pacientes que van para cierre de orejuela y que tienen muy alto riesgo, sí se podría utilizar. Ok, gracias. Bueno. Vale, no tan difícil, ¿eh? No, excelente conferencia, Vladimir. Gracias. Un comentario y una pregunta, ¿cierto? Ahí, en esto del manejo antitrombótico y la prevención de eventos cerebrovascular, es un tanto complejo. Si uno revisa los resultados del ROCKET, el RELY, si uno revisa los resultados del ENGAGE, uno se da cuenta que el riesgo de eventos cerebrovascular puede oscilar entre el 3 y el 4%, digamos, hablándolo en forma general. Cuando uno revisa, pero cuando uno revisa los resultados del mundo real, el Santus, el Medicare, ¿cierto? Uno se da cuenta que más o menos el riesgo es de 2 para los pacientes que están recibiendo rivaroxaban, pero que pueden ser hasta el 3, 4 en los otros subgrupos de pacientes. En pacientes de muy alto riesgo, con un CHA2-VASc muy alto, que tienen CHA2-VASc, por decir algo, yo he tenido pacientes, 6, 7, y que tienen un riesgo alto de sangrado, que tienen un Hasbled alto, el riesgo de presentar eventos cerebrovasculares anualmente puede oscilar entre el 15 y el 20%. Sí. Y hay una cohorte de pacientes que nos están diciendo, bueno, si los pacientes hacen eventos cerebrovasculares aún anticoagulados y aún sometidos a cierre de orejuela, porque los resultados del PROTECT y del PREVAIL y del EVOLUTION también hablan que puede ser más o menos del 2, 2.5, sí, ¿cierto? Que es casi similar a tener los pacientes anticoagulados con un DOAC. Entonces, hay un grupo de pacientes de muy alto riesgo en donde están diciendo no tienen contraindicación para darle los DOACs, coloquémosle cierre de orejuela y sigámoslos anticoagulando. Entonces es como un subgrupo de muy alto riesgo sin contraindicación, es una recomendación off-label de las guías que hablan, cerrémosle la orejuela, pero sigámoslo anticoagulando y miremos a ver qué pasa si reducimos el riesgo de evento cerebrovascular, que eso lo vemos nosotros como muy frecuentemente en nuestro medio y más los pacientes renales y pacientes con sangrados gastrointestinales. De pronto era un punto que quería comentar. Y lo otro, pues nosotros vemos en su caso en Bucaramanga de cierre de auriculilla, y nosotros solicitamos, previo al cierre de orejuela, una tomografía, y si uno mira los protocolos iniciales del PROTECT y el EF y el PREVAIL, recomiendan realizar la tomografía para mirar la anatomía de la auriculilla, porque no necesariamente hay una correlación del eco transesofágico cuando uno se enfrenta inmediatamente al implante del dispositivo. ¿Qué opinas al respecto? Sí. ¿Y cuál es tu práctica? Mira, normalmente, siguiendo las guías de las recomendaciones de las casas, de los dispositivos, no debería pedirse en forma rutinaria el TAC. Pero en reportes, lo que tú acabas de decir es que si vemos los grupos que piden rutinariamente TAC han correlacionado el TAC. ¿Qué me dijo el TAC? La morfología del TAC, el diámetro de la orejuela, y correlaciona mejor el diámetro de la orejuela en TAC con el dispositivo seleccionado que el diámetro de la orejuela en eco con el dispositivo, y nos ha tocado. Muchas veces vemos eso puede ser muy variable porque el paciente no está hipovolémico, en los pacientes renales que están el día después de la diálisis, el diámetro de la orejuela es menor, el TAC tiene una correlación mejor. Obviamente eso aumenta un poquito los costos. Ahora, si hay protocolos y cada día se está desarrollando más el step by step del ecocardiograma intracardíaco. Nosotros como electrofisiólogos estamos más relacionados con el ecocardiograma intracardíaco. Entonces, si usted quiere tener digamos un gold estándar para poder comparar su eco intracardíaco con la tomografía, debería ser eso. Ahora, adicionalmente, si bien es cierto, el número no es muy alto, apenas en el Evolution 98.5% de los pacientes se pudo implantar.
Hay un pequeño grupo que son los pacientes con orejuelas de tipo coliflor, que son muy cortas, no son tan profundas y que posiblemente un dispositivo no sea el adecuado y otro sí. De tal manera que si usted va, entre más herramientas tenga antes del procedimiento, menores complicaciones va a tener dentro de él. Pero si ya rutinariamente, si lo recomendamos, no. Nosotros vamos, vemos el ecocardiograma, pero lo que sí ya está publicado es que hay mejor correlación de la tomografía con los volúmenes y con los diámetros de la orejuela que el ecocardiograma. Acordemos que el eco también es muy dependiente del operador. ¿Alguna otra duda? En los pacientes que les hacen TAC y logran tomar las medidas y la morfología, de todas maneras ustedes necesitarían la ayuda del eco transesofágico durante el procedimiento. Y la otra cosa, ¿están haciéndolo necesariamente con eco tridimensional o en algunos casos están utilizando las imágenes del bidimensional? Y la tercera es si existe una morfología, bueno, la de coliflor se supone que es la más difícil, pero digamos, hay una morfología que ustedes digan, bueno, esto va a ser más difícil, no recomendamos el implante del dispositivo o no importa. Bueno, vamos de atrás hacia adelante. La morfología sí, la del tipo coliflor es la más difícil porque es menos profunda y puede ser el diámetro más ancho que la profundidad, de tal manera que eso hace que un dispositivo sea más probable de implantar que otro, pero no necesariamente, ¿sí? Pero esos pacientes deben de tratarse de cerrarle la orejuela porque los tipos coliflor son los que más fenómenos embólicos hacen, ¿sí? En cuanto a la otra pregunta que parece como pregunta de auditoría médica, sí, una de las cosas por las cuales no recomendamos la tomografía en forma rutinaria es porque nos dicen los auditores, bueno, ya le hicieron la tomografía, entonces no necesitan el eco. El eco lo necesitamos para intraprocedimiento ver qué tan comprimido quedó el dispositivo, si no quedó fugas. Una cosa que quiero decir es, entre menos fugas tenga el dispositivo, mayor probabilidad o mayor rapidez de poder suspender la terapia antitrombótica. Y en el estudio de Evolution, el 8% de los pacientes no se les puso ninguna terapia antitrombótica. Pacientes con Hasbled por encima de 6 decidieron no ponerles antitrombóticos y la evolución de los pacientes fue buena y la evidencia de trombos asociados al dispositivo no fue diferente a los pacientes que sí recibieron antitrombóticos, que fue el 3.5%. En cuanto a la otra pregunta, ¿cuál era? Eran 3 preguntas. La segunda era… el tridimensional. Mira, el tridimensional. Cuando nosotros eso lo tenemos que hacer con el ecocardiografista y el ecocardiografista se embelece en hacer el 3D. Realmente lo que nosotros necesitamos es compresión, el índice de compresión, qué tanto hombro nos quedó, si que el hombro es qué tan afuera quedó el dispositivo, el cierre, si quedó cerrado o no. Y lo otro realmente se ve muy bonito, pero eso es cuando ya lo hayamos implantado, lo dejamos ahí y esperamos que quede todo. Ahora, si tenemos una duda de que hay un leak, ¿sí?, podemos con el eco tridimensional evaluar mejor eso, pero si no hay fugas, el eco tridimensional prácticamente que es irrelevante, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Son 2. La primera, pues sé que tienes ahí como tu conflicto con Watchman, pero… No, ahora no tengo conflictos con ninguno. Pero Y he puesto de los dos dispositivos. Siendo sincero, ¿cuál prefieres tú en tu práctica? Y la otra pregunta es, ¿has tenido casos de leaks? ¿Qué has hecho para manejarlos? Sí. Leaks y complicaciones tenemos todos. Entonces uno pararse aquí a decir que todos los pacientes le quedan perfectamente cerrados y que
y que eso, incluso con la parte de cardiología que hemos hecho esta retroalimentación, les digo, miren, una de las cosas que nosotros como operadores tenemos que tratar es que no nos quede leak. En el grupo del Protec EIF vimos que en ese tiempo se utilizó warfarina y se utilizó hasta 6 meses en un 35%, porque presentaron hasta 32% de leak. Entonces, eso es un dolor de cabeza. Sí, tuve un paciente que le tuvimos que dar antitrombóticos hasta 2 meses porque nos quedó un leak entre 3.5 y 5. En algunas partes se veía 3.5, en otras proyecciones 5. Entonces uno tiene que pensar en siempre lo peor. Este es un leak de 5 y vamos a hacerle un control. Esos pacientes hay que estarlos siguiendo ecocardiográficamente más digamos, cada 4 semanas hasta que por fin puedas decir, le voy a quitar ya la terapia antitrombótica. Mientras tanto, es un riesgo, porque eso lo aprendimos desde la época de los cierres quirúrgicos de las orejuelas que quedaban mal cerrados, ¿sí? Y que esos pacientes tenían más fenómenos de tipo trombótico. Es decir, si tú le dejas un leak y no anticoagulas a ese paciente, lo estás sometiendo a un riesgo mayor que el riesgo natural que tenía antes de haberle cerrado la orejuela. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo pienso que ya son cosas, hay reportes, son cosas intrépidas, de poner, por ejemplo, dos dispositivos. Si te queda un leak, entonces sacas te queda un leak con un 27, entonces vamos a poner 221 y lo vamos a sobreimplantar. Ya no sé si hay cosas ya publicadas, pero yo creo que si el paciente anatómicamente tiene un leak y que es digamos, esperable hasta 5 milímetros es aceptable. Bien, si no, utiliza otro dispositivo. Y si ese dispositivo ves que no lo puedes cerrar, pues llama a la otra casa comercial y lo cierras con esa. Ahora, en cuanto a ventajas y desventajas del uno y el otro tiene mejor, el Washman se impacta y se cierra como tú cierras una botella de vino, el corcho queda adentro. Posiblemente eso hace y se ha evidenciado con el Amulet más desplazamientos por eso. El Amulet, el cierre es, digamos, como un sistema taparrosca, pero en cuanto a procedimientos, posiblemente el Amulet sea más sencillo de implantar. Ahora, el Washman tiene un punto a punto y ha habido en cierre de orejuela una tarde solamente hablando de ventajas del uno y ventajas del otro. Yo creo que es con lo que uno se sienta más cómodo, con lo que hizo la curva de aprendizaje y realmente la terapia, yo estoy hablando de cierre de orejuela, no de un dispositivo como tal. Ahora, si vamos a ver, los estudios fueron todos hechos con Washman. ¿Sí? Cuenta. En los cierres quirúrgicos que ahora se está utilizando el clip de cierre, uno ve en el seguimiento posoperatorio que hay unos clips que de todas maneras dejan un poco de auriculilla izquierda, o sea que no se ve totalmente cerrada la auriculilla izquierda, aunque no se le ve flujo mayor y puede tener velocidades pequeñas. Digamos que existe algún riesgo que uno pueda decir, tal tamaño de auriculilla residual podría ser riesgo de todas maneras, a pesar de habérsele puesto el clip, de hacer trombos en esa zona, o cuál sería el tamaño que ustedes recomiendan o que dirían, bueno, ya quedó totalmente seguro que ahí no va a haber trombo después del clip. Yo experiencia con el AtriaClip no tengo, eso lo hacen los cirujanos, pero lo que sí se está evidenciando es que si los cierres quirúrgicos eran incompletos, hay un mayor riesgo de tipo embólico. Si el AtriaClip queda incompleto, queda cerrado incompleto, hay mayor riesgo de tipo embólico. Lo mismo para el Washman, lo mismo para el Amulet. ¿Cuál es el punto de corte en el cual se da para el AtriaClip? No te sabría decir. Para el dispositivo de cierre percutáneo es 5 milímetros. Hasta 5 milímetros es del flujo peridispositivo es tolerable. ¿Sí?
¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradezco pues la paciencia. Gracias.